Hola a todos y bienvenidos a un nuevo interludio en la Casa de la Vida. Este vídeo de hoy es en respuesta a algunos comentarios que me hicisteis en redes sociales a raíz de un post que hice diciendo que uno de mis artículos en Historia National Geographic había sido traducido al francés y publicado en la versión francesa de esa revista que se llama Le Monde d'Histoire et Civilisations. Entonces me preguntasteis que si podía hablar un poquito más sobre el tema de este artículo. El tema de este artículo es el Liber Linteus Zagrabiensis, es decir, el libro de lino de Zagreb. Y bueno, ¿qué es esto? Pues esto es uno de los enigmas, podríamos decir, más curiosos de la arqueología tanto egipcia como etrusca. Os voy a enseñar primero la revista en la que salió publicado aquí en España, que no sé si podréis conseguir, pero bueno, igual la podéis conseguir todavía online en la versión digital. Se trata de esta revista de Historia National Geographic, que es un número que salió el año pasado. No sé si era el número de febrero o de marzo del año pasado. Si estáis en Francia, podéis comprar el número de marzo de Le Monde d'Histoire y leerlo en francés. Pero bueno, en España supongo que lo podréis conseguir todavía en digital. No es uno de los artículos largos de la revista, ya sabéis que yo he publicado varios artículos en esta revista que suelen ser de estos grandes reportajes. Este me lo encargaron como algo más pequeñitos, de estos artículos que aparecen al final, donde se tratan aspectos curiosos de la historia. En concreto está en la sección de grandes enigmas. Podéis ver aquí el artículo, un libro etrusco oculto en una momia egipcia, que ya es un título que llama la atención. Por cierto, antes de empezar, también quería hacer el vídeo para enseñaros este jersey tan chulo que me ha hecho mi madre, que es también muy egipcio, ¿no? Tiene estos abanicos que parecen un poquito papiros, así que os lo quería enseñar también, podéis ver. Y bueno, os quiero enseñar este artículo y hablaros un poquito sobre este Liber Linteus, este libro de lino. Podéis ver aquí una fotografía para que os hagáis una idea del aspecto que tiene. Se trata de unas bandas de lino utilizadas para envolver a una momia en época tolemaica, del siglo III o II antes de Cristo, pero en lugar de tener escritos textos egipcios, encontramos en vendas de lino, en momias, escritos partes del libro de los muertos, de textos funerarios normalmente escritos en hierático. En este caso, lo que tenemos es un texto que está escrito en etrusco. Os voy a dar un poquito de una idea general de lo que estamos hablando. Esta momia, la momia en la que se encontraron estas vendas, es una momia que fue comprada a mediados del siglo XIX por un croata, un diplomático croata llamado Mihail Barik, que la compró en Egipto, como hacían muchísimos viajeros a Egipto, que se llevaban como souvenir antigüedades y en muchos casos momias, y la tuvo en su colección privada, primero en Viena, y después la donó al Museo de Zagreb. Bueno, la donaron sus descendientes tras su muerte al Museo de Zagreb, que es donde se encuentra actualmente. Como era habitual en el siglo XIX, las momias se desenvolvían para sacar los amuletos que pudiesen tener, y en este proceso de desenvolver la momia se dieron cuenta de que las vendas estaban escritas y que no estaban escritas en ninguna escritura egipcia. Hubo varios intentos de identificar de qué se trataba, hasta que en torno a finales del siglo XIX, lo estoy mirando para ver el dato exacto, es 1891, el egiptólogo Jacob Krall, que es conocido, bueno, sobre todo para los demotistas, por el famoso papiro Krall, que tiene una de estas historias épicas del ciclo de Inaros, pues este egiptólogo identificó correctamente, si oís un perrito ladrando, es mi perra Isis, identificó correctamente las inscripciones como etrusco. El etrusco se escribe con el alfabeto griego arcaico, con lo cual se puede leer, pero es una lengua que no se ha descifrado de forma completa. Podemos identificar algunos nombres, sobre todo porque tenemos inscripciones bilingües con inscripciones latinas y podemos ver, y bueno, inscripciones también en otras lenguas, podemos comparar la estructura de la inscripción, pero no se conoce de forma completa la lengua. Se sabe que no es una lengua indoeuropea, como lo puedan ser el griego o el latín,
y parece que no se ha identificado con ninguna otra lengua. O sea, que podemos reconocer los sonidos porque conocemos los sonidos del alfabeto griego, pero no entender qué significan todas las palabras. Es un caso bastante próximo a lo que ocurre con la lengua ibérica aquí en España. Bueno, pues se identificó esta escritura con la lengua, o sea, con la escritura etrusca y con la lengua etrusca. Claro, qué ocurre aquí? Pues estas vendas en su estado original no eran vendajes finitos, sino que se trataba de un rollo como si fuese de un rollo de papiro, pero en lugar de utilizarse papiro se utilizaba lino. En la antigüedad los libros no estaban hechos solo de papiro, sino que tenemos también pergamino, que es algo que conocemos más, también cuero y también lino. Y de hecho tenemos referencia a otros libros romanos que estaban escritos en lino. Tenemos referencia en autores clásicos, por ejemplo, en Tito Livio. En su origen se trataba de un rollo largo de 340 centímetros, es decir, de prácticamente 3 metros y medio, y de unos 45 centímetros, de medio metro de altura. Y esto se cortó en franjas después para reutilizarlo como vendas. El texto original tenía en torno a unas 12 columnas de 35 líneas cada una y se ha conservado, ha llegado hasta nosotros un 60% del texto original. Esto se ha podido reconstruir a partir de lo que nos ha llegado, con lo cual no se utilizó todo lo que era el libro original en las vendas de esta momia. Esto es en torno a 1330 palabras en etrusco. Es el texto etrusco más largo que ha llegado hasta nosotros. Por lo tanto, es bastante importante para el estudio de esta lengua. La momia en la que estaban envueltas estas vendas era una momia de una mujer, como he dicho, de época tolemaica. Era una mujer que medía 1,64 m, es lo que mido yo, o sea que era más o menos de mi misma altura. Se ha analizado y no se le han encontrado patologías concretas para determinar su muerte. Murió con unos 40 años. Y se encontraron cosas curiosas dentro de estos vendajes también, como un collar y un tocado de flores y también un cráneo de un gato, que es algo bastante interesante. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, ¿cómo llegó este libro a convertirse en las vendas de esta momia? Pues no lo sabemos, pero en el Museo de Zagreb tenemos un papiro, es el papiro de Zagreb 602, que corresponde a una mujer, con lo cual podría ser un papiro del Libro de los Muertos perteneciente a esta mujer, aunque no se puede confirmar, ya que en la momia no tenemos ninguna identificación y puede que el papiro se comprase en un sitio y la momia en otro y no tuviese nada que ver, pero si este papiro tiene relación con esta momia, lo interesante es que el marido de esta mujer a la que pertenece el Libro de los Muertos tenía como título supervisor de los tejidos, es decir, era quien se encargaba en el templo de Amón en Karnak de preparar los linos que se utilizaban para vestir la estatua del dios, y por tanto es posible que tuviese acceso a lino que se reciclaría. Y es posible que este libro de alguna manera llegase a sus manos en época tolemaica, que hubiese sido transportado por alguien desde la península itálica hasta Egipto y acabase siendo reutilizado en esta momia. Es algo curioso que no podemos saber, pero bueno, es una hipótesis que es mejor que nada, básicamente. En cuanto al texto, ya he dicho que el etrusco no se ha descifrado, pero sí que podemos conocer algunos nombres, algunas palabras que después se han transmitido a la lengua latina, teniendo en cuenta que el latín y el etrusco estuvieron en contacto durante mucho tiempo y por lo tanto palabras del etrusco se incorporaron al latín. Por ejemplo, os puedo decir la palabra persona, es una palabra de origen etrusco, viene de la palabra fersu, que significa máscara en etrusco. Así que podemos distinguir algunas palabras, algunas estructuras, y esto ha permitido a los investigadores indicar o descifrar que este texto, o aventurar que este texto es una compilación de 15 rituales que se vincularían a los solsticios y a los equinoccios. Aparecen nombres de distintos dioses, por ejemplo tenemos referencias a el dios Tin, que es el Júpiter etrusco, o a el dios Neptuno, por ejemplo.
y aparecen lugares, menciones a lugares vinculados con el agua, lugares de culto. Y una cosa que incluí, porque me pareció graciosa, bueno, graciosa, me pareció curiosa, que incluí en el artículo fue una traducción de algunos pasajes que sí que se han podido traducir de forma más completa. Se trata de las 3 primeras líneas de la columna octava de este texto y os leo simplemente la traducción. En el 13 de agosto, la fiesta de los idus. Entonces ofrece una libación y está roto. Las puertas han de ser ad spet, que se supone que puede ser abiertas de esta forma, como durante la fiesta de los idus han de ser amp, que podría ser cerradas, es decir, la apertura de un santuario. Y después dice, el 24 de septiembre, víctimas sacrificiales para Neptuno han de ser anunciadas y presentadas. Esto no es una traducción mía, esto es una traducción que he tomado del libro de Van der Meer, Liber Lintus Agraviensis, que es el estudio más reciente que se ha realizado de este libro, yo no sé etrusco, pero podéis ver, y incluyo también en el artículo, aquí podéis ver la transliteración, es decir, cómo se pronunciarían estas palabras. Y bueno, esto es lo que sabemos sobre el Liber Linteus, este libro de lino que se encuentra hoy en día en Zagreb. La momia está también en el museo y es un tema, como podéis ver, muy curioso, bastante enigmático y que la verdad es que cuando me encargaron el artículo me pareció un tema del que yo no sabía mucho en ese momento y me pareció absolutamente fascinante, ya que nos habla también de las relaciones entre los distintos lugares en el Mediterráneo. No solo Egipto con Oriente o con Grecia, sino también más hacia el oeste con la península itálica, con esta civilización etrusca. En algún momento este libro en etrusco fue transportado por alguien a Egipto y después fue reutilizado, pero tuvo que existir ese contacto. Así que sin más, lo dejamos aquí con este interludio en la Casa de la Vida. Espero que os haya gustado. Y bueno, yo me voy a seguir dando clase, que me quedan todavía varias horas de clase hoy. Y nada, lo dejamos aquí. Hasta luego.